En medio del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de cualquier continente, existe una isla tan remota y tan enigmática que parece arrancada de otra realidad. Es pequeña, apenas un punto en el mapa, pero esconde uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad. Su nombre es Isla de Pascua, aunque sus verdaderos guardianes la llaman Rapa Nui. Si alguna vez has visto una imagen de sus gigantescas estatuas, los moai sabes de lo que hablamos. Están ahí, inmóviles, silenciosos, imponentes, mirando en su mayoría hacia el interior de la isla. ¿Pero qué están vigilando? ¿Qué historia intentan contarnos, siglos después de que su civilización creadora colapsará casi por completo? Durante años, arqueólogos, exploradores y científicos han intentado descifrar su propósito. Pero mientras más se estudia Rapa Nui, más preguntas aparecen. ¿Cómo es posible que un pueblo aislado y sin herramientas modernas lograra mover y levantar estatuas de hasta 80 toneladas? ¿Qué sentido tenían estas esculturas? ¿Por qué se detuvo de forma tan repentina su construcción? Y sobre todo, ¿por qué casi toda la isla está ahora desprovista de árboles? Porque sí, una vez, este lugar estuvo cubierto de bosques. Un ecosistema rico, autosuficiente. Y sin embargo, algo ocurrió. Algo que lo cambió todo. Un colapso ecológico que muchos expertos comparan con una especie de fin del mundo en miniatura. Una historia que, aunque comenzó hace siglos, sigue resonando como una advertencia para nosotros hoy. Pero no fue solo la ecología la que colapsó. La civilización Rapa Nui sufrió guerras internas, crisis de fe, hambre, y como si fuera poco, más tarde fue golpeada brutalmente por el comercio de esclavos, que redujo su población a un puñado de supervivientes. Y aún así, contra todo pronóstico, ese pueblo no desapareció. Porque lo más asombroso no es que los moai sigan en pie. Lo más increíble es que los descendientes de sus creadores aún caminan por la isla. Son los herederos de una historia de ingenio, resistencia y tragedia. Y su legado sigue hablándonos, aunque no siempre sepamos escuchar. Este video no es solo una visita arqueológica. Es una travesía por los secretos de Rapa Nui. Vamos a explorar no solo cómo se movieron los moais, sino por qué se hicieron, qué significaban, qué provocó el colapso de una sociedad brillante, y por qué todo esto importa más que nunca. Porque quizá, solo quizá, esta isla perdida en el océano sea un espejo para nuestro propio mundo. Un microcosmos que nos muestra lo que ocurre cuando una civilización ignora las señales de advertencia. Y ahora, la pregunta es, ¿estamos escuchando? 1. El enigma del transporte de los moais. Imagínate esto, una figura de piedra de más de 10 metros de altura, que pesa lo mismo que un Boeing 737 vacío, desplazándose lentamente por una isla sin carreteras, sin animales de carga y sin una sola rueda. ¿Imposible? Eso es exactamente lo que hicieron los antiguos habitantes de Rapa Nui. Uno de los mayores misterios que ha rodeado a la isla de Pascua durante siglos es cómo estas estatuas los moais fueron trasladadas desde la cantera de Rano Raraku, donde fueron talladas, hasta los Aú, las plataformas ceremoniales donde muchas de ellas fueron erigidas. Algunas se movieron más de 18 kilómetros a través de terreno irregular. Y lo más increíble, todo esto ocurrió entre los siglos XIII y XVII, mucho antes de que existiera cualquier tipo de maquinaria moderna. Los primeros europeos que llegaron a la isla creyeron que debía haber alguna magia, o incluso intervención divina. Más tarde, surgieron teorías aún más extravagantes, desde la ayuda de gigantes míticos hasta como no los infaltables extraterrestres. Pero la realidad, aunque menos fantástica, no es menos fascinante. Durante años, la explicación más aceptada fue que los moai se trasladaban sobre trineos o plataformas de madera, arrastrados por docenas, quizás cientos de personas. Pero había un problema, la isla hoy no tiene casi árboles. De hecho, cuando fue descubierta por los europeos en el siglo XVIII, ya era un páramo sin grandes bosques. ¿Cómo fue posible mover toneladas de piedra si no había madera suficiente para construir semejantes estructuras de transporte? Aquí es donde la historia da un giro aún más sorprendente. En los últimos años, arqueólogos como Terry Hunt y Carl Lippo han propuesto una teoría que cambia todo lo que creíamos saber. Los moais no fueron arrastrados, caminaron. Sí, caminaban. O más bien, los hacían balancear hacia adelante usando cuerdas, como si fueran un refrigerador gigante deslizándose poco a poco con un movimiento de vaivén controlado. Para probarlo, construyeron una réplica y lograron moverla entre 3 personas con sorprendente facilidad. Este método explicaría por qué muchas estatuas tienen una base en forma de V que facilita ese movimiento oscilante. También explicaría por qué varias fueron encontradas caídas a lo largo del camino, un mal paso, y todo el sistema colapsaba. Y entonces, surge otra pregunta: ¿cuánto conocimiento, cuánta ingeniería práctica y cuánto trabajo colectivo se necesitaba para mover no una,
sino casi 1000 estatuas por toda la isla? Este asombroso sistema de transporte nos habla no solo del ingenio técnico de los Rapa Nui, sino también de su organización social, de su voluntad espiritual, y quizás, también, de su obsesión. Porque cuando entiendes lo que se necesitaba para mover un moai, te das cuenta de que estas estatuas no eran solo símbolos, eran el centro mismo de su mundo. 2. El propósito y simbolismo de los moais. Todos los hemos visto, esos rostros enormes, impasibles, mirando en silencio hacia el interior de la isla. Los moais son el símbolo más reconocible de Rapa Nui, y sin embargo, su verdadero propósito sigue siendo un misterio tan profundo como el océano Pacífico que rodea la isla. ¿Por qué una sociedad tan aislada invirtió siglos de esfuerzo en tallar casi 1000 estatuas de piedra gigantes? ¿Qué representaban exactamente? ¿Eran dioses? ¿Guerreros? ¿Héroes legendarios? La respuesta más aceptada por los arqueólogos es que los moais representaban a los ancestros. Pero no a cualquier ancestro. Eran líderes tribales, jefes, figuras de poder que, tras su muerte, eran elevados simbólicamente y literalmente para seguir velando por su gente. Los moais no miran al mar, miran hacia las aldeas. Son centinelas eternos, protectores del linaje, con la esperanza de que sus espíritus trajeran fertilidad, abundancia y protección. Los Rapa Nui creían en el mana, una especie de energía sagrada que podía heredarse y concentrarse. Al inmortalizar a sus líderes en piedra, se aseguraban de que ese mana permaneciera activo, obrando milagros desde el más allá. Por eso los moais no se erigían en cualquier sitio, sino sobre plataformas ceremoniales los aú que eran, muchas veces, tumbas sagradas. Y aquí aparece un detalle clave: los moais no estaban completos hasta recibir los pukao, esos cilindros rojos que se colocaban como tocados en sus cabezas. Hechos de una piedra diferente, más porosa y rojiza, el pukao podía simbolizar el cabello recogido, o algo más profundo, un emblema del estatus espiritual. Algunos creen que incluso era una manifestación del mana mismo. ¿Pero qué nos dice todo esto sobre la civilización que los creó? Nos habla de un pueblo con una conexión profunda con sus raíces, que veía en sus antepasados una fuente de poder continuo. Nos habla de un sistema social altamente jerarquizado, donde el prestigio de una familia o una aldea se medía por el tamaño y la cantidad de moais que podía erigir. Y sin embargo, también nos deja entrever una obsesión. Cuanto más grande la estatua, mayor la ambición, pero también mayor el esfuerzo, los recursos y las tensiones sociales necesarias para levantarla. Hoy, al contemplar esos rostros de piedra, no solo vemos arte o arquitectura, vemos la necesidad humana ancestral, universal de trascender la muerte, de dejar huella, de ser recordados. Los moais son memoria petrificada. Son la voz muda de un pueblo que aún hoy nos interpela. ¿Qué harás tú para que te recuerden? 3. La desaparición de los bosques. Imagina una isla perdida en medio del océano. Una joya verde, cubierta por palmeras y árboles nativos, rodeada por aguas azules y cielos eternos. Así era Rapa Nui, antes. Hoy, al sobrevolarla, lo que predomina es la tierra árida, los suelos erosionados y una escasez de vegetación difícil de imaginar en una tierra tropical. ¿Qué ocurrió aquí? Cuando los primeros polinesios llegaron a la isla alrededor del año 900 después de Cristo, se encontraron con un entorno fértil y exuberante. La tierra era rica. Los árboles cubrían casi toda la superficie. Había alimentos suficientes para todos. En este entorno, floreció una cultura impresionante, que más adelante levantaría las famosas estatuas moais. Pero cada avance humano dejó huella. Los moais no solo fueron un símbolo de poder y espiritualidad, también fueron una enorme inversión de recursos. Para moverlos, se necesitaban árboles. Muchísimos árboles. Para construir plataformas, embarcaciones, viviendas y herramientas, se necesitaba madera. Y para abrir espacio para los cultivos, había que talar más y más terreno. Y así, poco a poco, árbol tras árbol, generación tras generación, el verde desapareció. Los arqueólogos han encontrado restos fósiles de una especie de palmera gigante que una vez dominó la isla, la Paschalococos disperta, hoy completamente extinta. También han descubierto capas de ceniza y carbón vegetal esparcidas por toda la isla. No fue una quema casual, fue masiva. ¿Por qué? Algunos sugieren que la madera se usó para rituales o que se quemaba en grandes cantidades por desconocimiento de su importancia ecológica. Pero lo cierto es que nadie pareció prever las consecuencias. Sin árboles, ya no hubo madera para canoas. Sin canoas, la pesca se volvió escasa. Sin sombra, los cultivos sufrieron. Sin raíces que retuvieran el suelo, las lluvias se llevaron la capa fértil hacia el mar. La isla comenzó a morir, y con ella, su gente. Este colapso ecológico, documentado por la arqueología,
es uno de los más dramáticos de la historia humana. Fue autoinfligido. No fue causado por invasores, ni por desastres naturales. Fue el resultado de decisiones humanas, repetidas durante siglos, sin considerar el mañana. Y tal vez, lo más inquietante es que los Rapa Nui no eran ignorantes. Eran inteligentes, creativos, capaces de hazañas técnicas como el transporte de estatuas colosales. Y sin embargo, no supieron detenerse a tiempo. La desaparición de los bosques de Rapa Nui no es solo un capítulo trágico de su historia. Es una advertencia, porque la isla, en su aislamiento, era un mundo en sí misma, un microcosmos, y nosotros vivimos en otro, uno mucho más grande, pero con los mismos riesgos. 4. El colapso de la civilización Rapa Nui. Hubo un tiempo en que la isla de Pascua Rapa Nui no era una tierra silenciosa, sino una sociedad vibrante, llena de actividad, rituales, canciones y trabajo colectivo. Los moais no solo eran esculturas, eran un símbolo vivo de una civilización que florecía en aislamiento, que creía en sus ancestros, que construía, organizaba y celebraba. Pero un día, todo eso terminó. El colapso Rapa Nui es uno de los misterios más impactantes de la historia humana, porque no fue un solo evento, fue una serie de decisiones, conflictos y desastres que llevaron a una sociedad entera desde el esplendor hasta la ruina. Y lo más desconcertante es que sucedió en relativo silencio. No hubo explosiones, no hubo guerras externas, solo un deterioro progresivo, hasta que todo lo que los rodeaba y todo lo que sostenía su modo de vida desapareció. La deforestación masiva fue el principio. Cuando ya no hubo árboles para construir, pescar ni mover moais, comenzaron los problemas. El suelo se erosionó, las cosechas disminuyeron, las fuentes de agua dulce se contaminaron o se secaron. La isla ya no podía alimentar a su población. Y entonces vino el conflicto. Con recursos cada vez más escasos, surgieron tensiones entre clanes. Lo que antes había sido una sociedad organizada alrededor del culto a los ancestros, se fragmentó. Algunas teorías sostienen que comenzaron guerras internas, que los enfrentamientos se volvieron cada vez más violentos. Se desarrollaron nuevas religiones, nuevos ídolos, como el hombre pájaro, que reemplazaron el antiguo culto a los moais. Las estatuas símbolo de unidad y fe ancestral ya no se levantaban. Al contrario, comenzaron a ser derribadas. Muchas fueron tumbadas deliberadamente, sus ojos arrancados, sus plataformas abandonadas. Era como si el pueblo hubiera perdido la fe en sus dioses, y en sí mismo. Los arqueólogos encontraron cientos de moais sin terminar en la cantera de Rano Raraku, como si un día, de repente, los artesanos dejaron sus herramientas y nunca regresaron. Algo se quebró, y ya no hubo vuelta atrás. Pero lo más devastador quizás no fue la caída en sí, sino su rapidez. En menos de 2 siglos, una civilización sofisticada se redujo a pequeñas comunidades aisladas, empobrecidas y desmoralizadas. La isla que una vez se llenaba de vida, quedó en silencio. Lo que sucedió en Rapa Nui no fue el castigo de los dioses. Fue el resultado de desequilibrio ecológico, sobreexplotación y conflictos humanos. Es una historia trágica y familiar, porque la pregunta que queda flotando en el aire es esta: ¿y si nosotros también estamos caminando hacia nuestro propio colapso, sin darnos cuenta? 5. La devastación por el comercio de esclavos. Si pensabas que la historia de la isla de Pascua ya había tocado fondo tras el colapso ecológico y social, lamentablemente, no es así. Después de haber enfrentado el derrumbe de su civilización, los Rapa Nui vivieron otro capítulo aún más oscuro, uno que llegó desde fuera, con violencia, codicia e indiferencia. Fue el siglo XIX, y el mundo estaba obsesionado con una sola cosa: el beneficio económico, sin importar el costo humano. El comercio de esclavos aún era una realidad brutal en muchas regiones. Y aunque la isla de Pascua parecía estar lo suficientemente aislada del resto del mundo, ni siquiera su remota ubicación en medio del Pacífico pudo protegerla de la codicia del ser humano. En 1862, barcos esclavistas procedentes del Perú llegaron a sus costas. No eran exploradores ni comerciantes, eran cazadores de personas. En cuestión de días, capturaron a unos 900 habitantes de Rapa Nui, incluyendo al último Ariki, el rey tradicional de la isla. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, nadie fue perdonado. ¿Su destino? Ser vendidos como mano de obra esclava en las costas del continente, especialmente para trabajar en las minas de guano en el desierto de Atacama. El guano, excremento fosilizado de aves, era una fuente codiciada de fertilizante, rica en nitrógeno y fósforo. También se usaba en la fabricación de pólvora. Para los compradores, los Rapa Nui eran solo números, cuerpos, herramientas de producción. Y no terminó ahí. Al año siguiente,
otros 300 isleños fueron llevados por la fuerza a plantaciones en Tahití. El saldo fue catastrófico. En apenas 15 años, entre 1862 y 1877, la población de Rapa Nui cayó de 2.500 personas a solo 111 sobrevivientes. Una pérdida irreversible. El golpe fue tan fuerte que incluso los misioneros europeos que vivían en la isla huyeron, y muchos Rapa Nui que no fueron capturados escaparon como pudieron al archipiélago de Gambier. Pero la herida ya estaba hecha. Una cultura entera, ya debilitada por siglos de luchas internas y escasez, fue llevada al borde de la extinción por intereses extranjeros. Lo más doloroso de esta historia no es solo el número de víctimas, sino su invisibilidad. Muy pocas veces se habla de lo que ocurrió en Rapa Nui durante este periodo. Es un capítulo silenciado, casi olvidado, como si el sufrimiento de un pueblo pequeño no mereciera ocupar espacio en los libros de historia. Pero merece ser contado, porque lo que pasó en la isla de Pascua no fue un accidente. Fue una consecuencia directa de un sistema global que convirtió a los seres humanos en mercancía. Y aunque hoy parezca lejanísimo, sus ecos todavía resuenan en la memoria de sus descendientes. 6. Supervivencia y legado del pueblo Rapa Nui después de siglos de desafíos, desastres naturales, conflictos internos, invasiones externas y un brutal comercio de esclavos. Uno podría pensar que la historia de los Rapa Nui terminó ahí, pero estaríamos profundamente equivocados. Porque contra todo pronóstico, el pueblo Rapa Nui sobrevivió. Sí, solo quedaron 111 personas tras los estragos del siglo XIX. Pero de esas 111 semillas brotó una nueva generación que se aferró con fuerza a su tierra, su lengua, sus costumbres y su dignidad. No fue fácil. Durante décadas, Rapa Nui fue administrada por Chile de forma casi colonial, y los derechos de sus habitantes fueron ignorados o relegados. Su cultura, como tantas otras en América, fue menospreciada o directamente reprimida. Pero no desapareció. Hoy, según el censo de 2017, la isla tiene unos 7.700 habitantes. Y lo más notable es que casi la mitad de ellos son descendientes directos del pueblo Rapa Nui. Viven, trabajan, estudian y se desarrollan como cualquier otra comunidad moderna. Pero también han emprendido una batalla silenciosa y poderosa, la de preservar su herencia. El idioma Rapa Nui sigue hablándose. Las tradiciones ancestrales se celebran, desde las danzas hasta los rituales espirituales. Incluso se ha revitalizado la escritura rongo rongo, aunque sigue siendo en gran parte un misterio sin descifrar. Y sobre todo, la memoria colectiva sigue viva, no como una queja, sino como una advertencia, como un recordatorio de lo que fueron, lo que perdieron, y lo que aún pueden reconstruir. No todo está perdido. La cultura Rapa Nui no quedó enterrada bajo los moais, ni se esfumó con la última tala de árboles. Evolucionó, se adaptó, resistió. Hoy, los jóvenes Rapa Nui no solo heredan los relatos de sus ancestros, sino que también luchan por el control de sus tierras, la protección de su entorno natural y la representación de su identidad en un mundo globalizado. Han convertido el dolor en sabiduría, el colapso en lección, la tragedia en legado. Y quizá esa sea la enseñanza más valiosa de toda esta historia, que incluso cuando una civilización parece al borde de la extinción, el espíritu humano, la memoria, la cultura, la comunidad puede encontrar formas de perdurar. No idéntico, no sin cicatrices, pero sí con fuerza suficiente para seguir escribiendo su historia. Porque los Rapa Nui no son un pueblo del pasado, son un pueblo del presente y del futuro. 7. La isla de Pascua como metáfora global. A primera vista, la isla de Pascua podría parecer solo un punto remoto en el mapa. Una isla pequeña, aislada en medio del Pacífico, con estatuas gigantes y una historia enigmática. Pero si miramos más de cerca no solo con los ojos, sino con perspectiva descubrimos algo mucho más profundo. Rapa Nui es un espejo de la humanidad entera. Piensa en esto. Una civilización que prosperó en aislamiento, que construyó monumentos colosales con sus propias manos, que reverenció a sus ancestros, que taló bosques para avanzar, hasta que un día, ya no quedó nada que talar. Los recursos desaparecieron. El suelo fértil se erosionó. El equilibrio natural se rompió. Las guerras internas estallaron. La fe en sus dioses se resquebrajó. Y el colapso se volvió inevitable. ¿No suena inquietantemente familiar? Hoy, el planeta entero se encuentra en una situación parecida. Somos más de 8.000 millones de personas, consumiendo recursos a un ritmo vertiginoso. Arrasamos bosques, contaminamos mares, explotamos minerales, extinguimos especies, y construimos una civilización tecnológica que se eleva tan alto como los moais, pero con cimientos igual de frágiles si ignoramos las advertencias. La historia de Rapa Nui no es solo un capítulo cerrado del pasado. Es una advertencia viva.
Una miniatura del mundo. Un experimento real de lo que ocurre cuando una sociedad no respeta los límites de su ecosistema. Y lo más importante, es una historia que aún podemos elegir no repetir. Porque, aunque la civilización Rapa Nui colapsó, su gente no desapareció. Aprendieron, cambiaron, resistieron. Y hoy, su legado nos grita desde el silencio de esas estatuas, desde el viento del Pacífico, desde cada raíz que vuelve a crecer donde antes hubo un bosque. Así que ahora te pregunto a ti, ¿qué lecciones vamos a aprender de Rapa Nui? ¿Vamos a seguir construyendo hacia el abismo, o a encontrar un nuevo equilibrio con nuestro mundo? Si te impactó esta historia, no la dejes aquí. Comparte este video, deja tu opinión en los comentarios, y suscríbete para seguir explorando los grandes misterios que aún nos rodean. Porque comprender el pasado es la mejor forma de proteger el futuro. Nos vemos en el próximo capítulo.